Ejercicio 5. Simplifique el siguiente diagrama de bloques mediante el álgebra de bloques. En este diagrama de bloques podemos observar que si movemos el punto de suma posterior al bloque G1, tendremos dos puntos de sumas colineales de los cuales podemos convertirlo en un solo punto de suma. Además, al mover un punto de suma posterior a un bloque, debemos anotar en esta parte el mismo bloque, como se puede ver aquí. Entonces tenemos dos puntos de suma colineales y además dos bloques en serie, los cuales podemos multiplicar y aquí convertirlo en un solo punto de suma. Multiplicamos los dos bloques y convertimos esos dos puntos de suma en un solo punto de suma. Luego podemos observar que tenemos un lazo de realimentación negativa en esta parte. Calculamos el bloque equivalente, que es el bloque primero en el numerador sobre 1. El signo es negativo, entonces aquí es positivo por el primer bloque por el segundo bloque. Es decir, G2 por G1 por H1, ¿no? Luego podemos observar que tenemos dos bloques en serie, podemos multiplicarlo, teniendo así G2 por G3 sobre 1 más G1 por G2 por H1. Luego podemos ver que tenemos otro lazo de realimentación negativa, el cual calculamos su bloque equivalente. En el numerador va a estar el primer bloque sobre 1, signo negativo, entonces más el primer bloque por el segundo bloque. Multiplicamos H2, este término, sacamos el común denominador de estos dos términos, nos queda este nuevo término, simplificamos este término con este término y nos quedaría este resultado, que corresponde a nuestro bloque equivalente. Luego tenemos dos bloques en serie, los cuales podemos multiplicar, quedándonos un solo bloque. Y por último tenemos un bloque, un lazo de realimentación negativa. Calculamos el bloque equivalente, que va a ser numerador, primer bloque, sobre 1, signo negativo, entonces aquí va a ser signo positivo, el primer bloque por el segundo bloque. Multiplicamos H3 a este término y sacamos el común denominador. Teniendo este resultado, simplificamos los dos denominadores y tenemos como resultado esto, que corresponde a nuestro bloque equivalente. Por último, de aquí podemos obtener la función de transferencia, que es señal de salida sobre señal de entrada. Vamos a resolver el mismo ejercicio mediante el método de sistema de ecuaciones. Para ello vamos a asignar variables a cada punto de suma de nuestro diagrama de bloques y considerando también la señal de salida. Luego armamos las ecuaciones comenzando desde la señal de salida S, que va a ser igual, vamos en dirección contraria, G3 por, luego G2 y por último por Z, hasta llegar a la próxima variable. Podríamos ir por aquí, pero la dirección sería la misma a la que estamos yendo, entonces no corresponde a esta ecuación. Yendo también por aquí, vemos que aquí es el mismo sentido, no corresponde a la ecuación. Para la segunda ecuación partimos de la variable Z y vamos en sentido contrario. Aquí G1 por la variable Y, con signo positivo. Luego con signo negativo, menos H2 por H3 por H2 y por Z. Para la tercera ecuación, la tercera variable, que sería Y, con signo positivo va directamente hacia X. Luego con signo negativo va hacia H1, luego por G2 y por Z. Para la cuarta y última ecuación de la variable X, con signo positivo va hacia la señal de entrada R. Con signo negativo va hacia el bloque H3, luego hacia el bloque G2 y G3, y por último multiplica a la variable Z. Una vez que tenemos las cuatro ecuaciones, corresponden a las cuatro variables, reemplazamos X en la ecuación 3, teniendo esta nueva ecuación. De aquí vemos que Y ya está despejado, está en función de la variable Z,
podemos reemplazar y en la ecuación 2. Reemplazamos y en la ecuación 2 y tenemos esta nueva ecuación. Vemos que tenemos términos, los cuales están multiplicados por la variable z. Distribuimos g sub 1 a estos tres términos. Luego llevamos todos los términos que estén multiplicando a la variable z al miembro izquierdo para luego factorizarlos y así despejar la variable z. Después podemos reemplazar z en la ecuación 1 para obtener la variable s, que es nuestra señal de salida. Multiplicamos g sub 2 por g sub 3 a este término. Además sacamos r hacia afuera. Eso para poder despejar y hallar la función de transferencia. Entonces la función de transferencia va a ser señal de salida sobre señal de entrada, que es la misma función de transferencia que hemos hallado por el método de álgebra de bloques. El tercer método va a ser la regla de Mason, el cual nos dice que debemos convertir este diagrama de bloques en una gráfica de flujo señal, como podemos ver aquí, donde esta es una trayectoria directa que nos lleva de la señal de entrada hacia la señal de salida sin repetir alguno de estos puntos. Vemos que el primer punto es la señal de entrada, el segundo punto es el punto de suma, el tercer punto es el punto de suma, el cuarto punto es el punto de suma, el quinto punto es el punto de bifurcación, el sexto punto es este punto de bifurcación y el séptimo es la señal de salida. También anotamos los lazos de realimentación negativa. Aquí va de 5 a 3, que corresponde a este lazo de realimentación negativa. Y entre esos dos puntos está el bloque H sub 1 con el signo negativo. Luego aquí tenemos otro lazo de realimentación negativa que va desde el punto 6 hasta el punto 4. Entre esos dos puntos está el bloque H sub 2 con signo negativo. Y el tercer lazo de realimentación va desde el punto 6 hacia el punto 2, que correspondería a este lazo. Entre esos dos puntos está el bloque H sub 3 con signo negativo. Una vez que tenemos esta gráfica, podemos calcular las trayectorias directas, que como decíamos, era aquella trayectoria que nos lleva desde el punto de partida, es decir, desde la señal de entrada hasta la señal de salida, sin repetir alguno de esos puntos. Entonces, la primera trayectoria va a ser el producto de 1 por G sub 1 por G sub 2 por G sub 3 y por 1, el cual si multiplicamos nos va a dar G sub 1 por G sub 2 por G sub 3. Luego podemos observar que no existe otra trayectoria directa, ya que si nos vamos por aquí, este va en sentido contrario. Si nos vamos por aquí, este va en sentido contrario. Y si nos vamos por aquí, este va en sentido contrario. Calculamos los lazos de realimentación. El primer lazo va a ser G sub 1 por G sub 2 por menos H sub 1. El segundo lazo va a ser G sub 2 por G sub 3 por menos H sub 2. Y el tercer lazo va a ser 1 por G sub 1 por G sub 2 por G sub 3 por menos H sub 3. Luego calculamos el determinante, que es igual a 1, menos la sumatoria de los lazos simples, más la sumatoria de los lazos dobles, menos la sumatoria de los lazos triples, y así sucesivamente según hayan lazos que se vayan combinando. Pero en nuestra gráfica simplemente tenemos lazos simples. Entonces estos se hacen iguales a 0. Reemplazando tenemos 1 menos la sumatoria de los tres lazos. Reemplazamos y obtenemos el valor del determinante. Luego calculamos los cofactores que corresponden cada cofactor a cada trayectoria. Como tenemos una trayectoria, entonces solo tendremos un cofactor, que es igual a 1 menos los lazos que tocan a la trayectoria 1. Para poder determinar esos lazos que tocan a la trayectoria 1, borramos esta trayectoria 1 y nos fijamos si se forma algún lazo de realimentación. Si quitamos esta trayectoria, vemos que no se forma ningún lazo. Entonces esto va a ser igual a 0. 1 menos 0 va a ser igual a 1. Una vez que hemos obtenido todos esos datos, reemplazamos en la fórmula de Mason, que es igual a la señal de salida sobre señal de entrada, que va a ser igual al producto de la trayectoria 1 por el cofactor 1 sobre el determinante. Reemplazamos los datos y
A partir de ahí obtenemos la función de transferencia, que es la misma que hemos hallado por los dos métodos anteriores.